El Colegio Mexicano de Otología, Neurootología y Cirugía de Base de Cráneo les da la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual. Les recordamos que sus dudas o comentarios para los profesores las pueden escribir en el área de preguntas y respuestas de la plataforma para que les sean transmitidas al final de la sesión. Esperamos que el tema de este mes sea de su agrado e interés y les ayude al desarrollo de su práctica médica. Gracias por su compañía. Buenas noches a todos. Mi nombre es Benjamín García, actual presidente del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo. A nombre del colegio les damos la más cordial bienvenida. Gracias a la tecnología tenemos asistentes no solo de México, tenemos asistentes de Centroamérica y Sudamérica. Como coordinadores de esta sesión contamos con la presencia del doctor León Felipe García Lara, actual vicepresidente del colegio, la doctora Mónica Rodríguez, coordinadora académica del colegio, la doctora Erika Celis, tesorera de nuestro colegio, y pues el día de hoy tenemos un invitado especial de nuestro país hermano Colombia, el doctor Jorge Guillermo Cabrera Ortiz. Él fue residente de la especialidad de otorrinolaringología en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. De hecho, fue mi compañero de residencia y ahora es un prominente neurotólogo en Colombia. Actualmente el doctor Cabrera es otólogo y neurotólogo de la ciudad de Cali, en Colombia. Labora en la clínica en Banaco y en la clínica de ciegos y sordos. El día de hoy nos hablará de un tema muy importante y útil en la práctica clínica, acúfeno pulsátil. Jorge, te agradecemos mucho tu disponibilidad para esta sesión y sin más preámbulos, pues te cedemos la palabra. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación, doctor García, y al Colegio Mexicano por tenerme y poder expresar algo de la experiencia que tenemos en este tipo de patología que es, aunque no es muy común, se presenta con mucha frecuencia. Vamos a hablar sobre tinnitus pulsátil. Como todos sabemos, los tinnitus son síntomas de una enfermedad, no son una enfermedad como tal, y vamos a entrar entonces a hablar del tinnitus. Entonces, los pacientes con tinnitus pulsátiles son los tinnitus objetivos. Cuando tenemos un paciente con tinnitus es bien importante una historia clínica bien detallada donde nos diga el tipo de tinnitus, si es sincrónico con el corazón, si mejora en alguna posición o desaparece en otra, que si se acompaña de dolor de cabeza, que si se acompaña de trastornos visuales, y ya con estos hallazgos de la historia clínica y con el examen físico, podemos tener de pronto una posible etiología de tinnitus. Ya teniendo claro la probable etiología de tinnitus, hay que mirar cuál es el mejor examen indicado en este paciente y para luego considerar cuál es el mejor manejo. Además de hacer el diagnóstico y definir cuál es el manejo, es importante tener un grupo interdisciplinario. Nuestro grupo está compuesto por un neuroradiólogo y un neurocirujano intervencionista, con los cuales yo trabajo, y tenemos más de 40 pacientes ya realizados. Bueno, entonces, cuando la definición de tinnitus subjetivo es la percepción de un sonido en ausencia de una fuente sonora, a diferencia del tinnitus pulsátil, que se caracteriza por la percepción del sonido y es muy sincrónico con el ritmo cardíaco. Los tinnitus pulsátiles son el 10% aproximadamente de todos los tinnitus, y el 70% de estos pacientes se puede identificar el síntoma o la causa que lo está ocasionando. Voy a rodar. María.
Un momentico que no sé. Dentro de la fisiopatología del tinnitus pulsátil se debe a que hay una turbulencia muy grande a nivel del vaso y eso produce una vibración que se va a hacer presencial o se va a transmitir por vía ósea y le va a llegar a la cóclea. Todos los tinnitus pulsátiles que se produzcan en cualquier parte del cuerpo se van a transmitir por vía ósea como una vibración y el oído lo va a percibir. Dentro de las probables etiologías del tinnitus pulsátil tenemos las no vasculares y las vasculares. Dentro de las no vasculares tenemos todas las patologías de oído medio como la autoesclerosis, la enfermedad de Piaget, la dehiscencia de canal superior, los tinnitus mioclónicos, y algunos tinnitus pulsátiles idiopáticos, por ejemplo, el tensor del martillo, los meningiomas del oído medio, los granulomas de colesterol y cuando tenemos pacientes con derrame de oído medio, la otitis media serosa. Dentro de los vasculares se dividen las arteriales y las venosas. Estas son más comunes en el oído que las arteriales. Y dentro de las arteriales tenemos las malformaciones y las fístulas arteriovenosas. Y dentro de lo que más vemos son la hipertensión intracraneana benigna y las anomalías del seno venoso con el bulbo yugular alto. Dentro de las arteriales también vamos a encontrar las malformaciones arteriovenosas y las fístulas arteriovenosas y los pacientes de mayor edad que van a tener aterosclerosis como causa de tinnitus. Y dentro de lo más común que vemos son todas las patologías asociadas a la carótida aberrante, que a veces la encontramos sobre la cóclea, pueden haber aneurismas. Hay algo muy curioso y es que reportan el bucle vascular. Nosotros tenemos mucho paciente con bucle vascular y no tiene tinnitus. Es de difícil diagnóstico a veces de tinnitus pulsátil cuando tenemos un bucle vascular, cuando en realidad tiene un bucle en un lado y en el otro tiene el tinnitus. Entonces uno dice, ¿será, no será la causa? Entra uno como a pensar que si sea verdad que los bucles vasculares son causa de tinnitus muy frecuente. También tenemos lo de la arteria estapedial persistente y la arteria carótida tortuosa. Este es un cuadro muy interesante donde nos dice la frecuencia. Entonces, ustedes pueden ver que el tinnitus venoso es el más común, el 26.63%, y de las causas más comunes está la hipertensión intracraneana benigna. Y luego vendrían lo que son los divertículos del seno transverso, las dehiscencias y las estenosis. En segundo lugar, tenemos las patologías de la arteria y aquí lo más común es la estenosis de la arteria carótida y de la subclavia. Y en segundo lugar tenemos las malformaciones y variantes anatómicas de la carótida interna, como la que más se ve es cuando está sobre el promontorio o sobre la cóclea. En tercer lugar, la variante más común sería las fístulas arteriovenosas, ¿sí? las transiciones arteriovenosas que son el 21.2% aproximadamente, de las cuales las fístulas arteriovenosas durales o directas son las más comunes, ¿ya? Y después vienen los tumores muy vascularizados que son el globus timpánico, el glomo yugular y todos los tumores vasculares de base de cráneo. Las otras causas, como ya está aquí nombrada la dehiscencia del canal semicircular superior, que su incidencia es de menos del 0,8%, otras causas que son el 7.28% y las idiopáticas que vienen a ser el 22.2%. Bueno,
Los tinnitus pulsátiles son conocidos como somatosonidos porque la turbulencia que produce a nivel de su vaso produce vibraciones y todo va a llegar a la cóclea, va a estimular la cóclea. Los asincrónicos, entonces los somatosonidos pueden ser sincrónicos o asincrónicos, y los asincrónicos tenemos que tienen una frecuencia muy variable, van entre 10 y 240 Hz por minuto, no se asocian a la frecuencia cardíaca, ocurre por periodos limitados y hay factores que los modifican o cambian o que pueden cambiar su intensidad, ¿ya? De acuerdo a ciertas maniobras que haga el paciente. Su origen habitualmente ocurre por movimientos mioclónicos y el músculo que más se afecta es el tensor del velo del paladar, que está, o el que más se ve más comprometido en estos mioclónicos. Cuando tenemos un paciente con tinnitus pulsátil, hay que hacer una buena historia clínica, ¿sí? Primero preguntar si es sincrónico con el corazón, cuál es el tipo de características, si es permanente, si es ocasional, si mejora o se modifica con alguna maniobra. Al examen físico, tendremos que volver otra vez nosotros los otorrinos a usar el fonendo para poder auscultar bien el cuello, el oído, la órbita, mirar muy bien toda la cavidad oral y hacer muy buena otoscopia para saber si tiene alguna lesión como un globus. Y dentro de los paraclínicos también hay que pensar en trastornos hemodinámicos, alteraciones de la tiroides, habría que hacer de pronto un TAC de oídos, un angioTAC, de acuerdo a la historia clínica y el examen físico, o una resonancia cerebral o una angioresonancia. Aquí el gol estándar siempre va a ser la angiografía, pero es la última instancia que debemos de hacer para todos los pacientes con tinnitus pulsátil. Bueno, cuando tenemos el paciente en la consulta y el paciente ya lo hemos entrevistado y lo estamos examinando, ya le hemos hecho la otoscopia, ya lo hemos auscultado, la región timpánica, la región orbital y el cuello, por todos lados hay que auscultar el paciente para saber si uno logra detectar el tinnitus pulsátil. Ahora viene el examen físico. Normalmente el examen físico tiene que ser una cosa muy práctica y es lo siguiente. Cuando uno tiene un tinnitus venoso, si uno le hace presión al paciente por debajo del ángulo de la mandíbula, lo más seguro es que el tinnitus o disminuye o desaparece, a diferencia de un tinnitus pulsátil arterial que no va a tener resolución. Si usted le hace presión por detrás del esternocleidomastoideo, más o menos a nivel de la arteria, el tinnitus podría disminuir notoriamente. La otra maniobra que yo hago es rotar la cabeza 90 grados para el lado donde está el tinnitus. Por hacer compresión de la vena yugular, el tinnitus desaparece. Cuando le digo al paciente que rote 90 grados para el lado contralateral, aumenta el flujo y el tinnitus aumenta. Entonces, uno ya puede estar pensando que el paciente tiene una patología de origen venoso y no de origen arterial. Es importante estas maniobras para poder uno ir pensando qué estudio le va a pedir al paciente. Porque si es venoso pedimos un estudio y si es arterial pedimos otro, ¿correcto? Entonces el examen físico es bien importante para ir pensando en el próximo paso, que son las ayudas diagnósticas de un paciente con tinnitus. Bueno, entonces, también estos pacientes los mandamos, como ya les dije, a neurología para que le haga fondo de ojo, a ver si tiene algo en la retina, una neurina retiniana, la auscultación de toda la región cervical, temporal,
orbitaria preauricular y retroauricular. Los ausculto por todos lados para saber si capto o no capto el tinnitus, y también hago las maniobras que le acabo de decir para saber si el tinnitus aumenta o disminuye. También le sugiero al paciente que cuando vaya a casa en la noche antes de acostarse, como está más en silencio, se haga presión por debajo del cuello. Entonces el paciente cuando vuelve a la consulta me dice: doctor, cuando estuve en mi casa, en mi habitación, acostado, y al hacer presión, desaparece el pito. Desaparece el tinnitus. Entonces uno ya puede ir pensando que es algo venoso. Bueno, dentro de las causas arteriales de tinnitus pulsátil, pues tenemos la arteriosclerosis, la arteriosclerosis, sobre todo en pacientes mayores y en pacientes que tengan alteración de colesterol y triglicéridos por obstrucción de la carótida, y es uno de los tinnitus más comunes en pacientes adultos. También tenemos la displasia fibrosa, la disección vascular y los aneurismas de la arteria carótida interna, la dehiscencia carótido-coclear y la arteria estapedial, que son otras de las causas de tinnitus pulsátil de origen arterial. Lo que más vemos de estas es la dehiscencia carótido-coclear y las placas de arterioscleróticas de los grandes vasos, sobre todo a nivel de carótida interna. También esta es otra de las causas, y son las fístulas arteriovenosas. Todos estos pacientes normalmente tienen cefalea, que hay que tener mucho cuidado porque uno la puede de pronto confundir con una migraña. Tienen el tinnitus pulsátil como un síntoma común, ¿sí? Estas fístulas son arteriovenosas, pueden ser durales o cortocircuitos arteriovenosos adquiridos, o las venas de los senos cerebrales. Aquí estamos viendo el seno transverso, que está haciendo una fístula arteriovenosa con una de las ramas durales de la carótida, por lo cual el paciente tiene un tinnitus. Normalmente las causas o los flujos arteriales surgen siempre de las arterias durales de la carótida interna. Ese es como el patrón que uno normalmente ve en este tipo de pacientes, que la carótida es la que está comprometida siempre. Tuvimos un paciente que tuvo un trauma craneoencefálico y posteriormente presentó un tinnitus pulsátil que, cuando se hacía presión sobre la región occipital, desaparecía. Como cosa curiosa, le hicimos el estudio, la angioresonancia, y ahí aparece algo tortuoso a nivel de la arteria occipital. Se le hizo una angiografía, esta es la indicación de la angiografía, y se detecta que el paciente tenía una fístula ahí con las venas durales intraticales. Se le hizo la embolización y el paciente se le desapareció por completo la sintomatología. Esto es un caso interesante que tenemos para reportar en la literatura como una fístula arteriovenosa posterior a un trauma. Las de origen venoso, que son las más comunes y que creería yo que son las que más vemos nosotros los otorrinos, los otólogos, y dentro de las causas tenemos la hipertensión intracraneal idiopática. Esta es una patología que se asocia a un tinnitus pulsátil en un 65%, y normalmente se ve en pacientes muy jóvenes, de baja talla y sobrepeso. Estos pacientes también tienen alteraciones visuales. Y el 90% de estos pacientes también pueden tener estenosis del seno venoso. Entonces, esto es una patología que siempre hay que pensarla en pacientes, como ya les digo, jóvenes, con sobrepeso y de baja talla. El otro tinnitus que vemos comúnmente nosotros los otorrinos, que es más fácil de detectar, es el divertículo del seno simoideo. Y como ustedes pueden ver,
hay mucho paciente que tiene divertículo del seno simoideo y no tiene síntomas. Estos pacientes, yo jamás les digo, uy, usted tiene una malformación a nivel de la vena. ¿Por qué? Porque estos pacientes quedan con esa dudita y van a estar consultando, doctor, y ahí sí les empieza a aparecer el tinnitus. Es mejor que si uno lo detecta, no decirle nada, pero sí preguntar que tiene tinnitus pulsátil. Si el paciente se lo niega, seguirlo observando hasta que se vuelva sintomático el paciente. De esto hemos visto, según la literatura, dice que el 23% de los pacientes van a tener síntomas. Y dentro del manejo que nosotros estamos haciendo, a todos los operamos, y la verdad es que sí concuerda con la literatura donde dice que el 94% de los pacientes es mejor operarlos que hacerles una reparación endovascular en el 7.9%. La otra causa de tinnitus es la disencia del seno simoideo. Como ustedes pueden ver, la presión de este seno simoideo va rompiendo la cortical de la mastoide y va entrando a la mastoide, sobre todo en el tercio superior, del seno simoideo. Esta ruptura de la cortical va a hacer de que el paciente empiece a oír. Normalmente esta es una de las patologías que se asocia a una hipertensión intracraneana benigna. En este artículo del 2020, donde hablan del manejo de los senos venosos en pacientes con tinnitus aislados, los autores proponen que todas las estenosis de los senos lateral como el mecanismo fisiopatológico asociado a la disencia y a los divertículos de los senos simoideos. O sea que ellos consideran que la estenosis es la causa del divertículo y de la dehiscencia, como también es probable que sea una de las que esté asociado con la hipertensión intracraneana benigna que se presenta más en mujeres. Entonces, este es un paciente nuestro que se hizo hace 8 días. Miren el lado derecho, hay una estenosis del seno, ¿sí? Y posterior a la colocación del stent, mejora la perfusión y desaparece el tinnitus. Inmediatamente desaparece el tinnitus. Ya, esto es lo que nosotros hacemos en nuestra institución a todos estos pacientes con este tipo de patología. Esta es una arteriografía, como les digo, cuando agotamos todos los estudios no invasivos, pasamos a la arteria o angiografía. Este artículo también nos dice que hizo una recopilación desde el 2008 hasta el 2020, donde recolectaron 240 pacientes, donde su criterio de inclusión era el tinnitus pulsátil o hipertensión endocraniana con el seno venoso. Y de esos 240, el 94% tuvo resolución del síntoma con un rango entre el 53 y el 100%. A todos los pacientes se les está haciendo el THI. El THI es el test de incapacidad para tinnitus, un test que nos va a decir que si es leve, moderado o catastrófico el tinnitus, y después de cirugía se lo volvemos a hacer para mirar qué tanta mejora el paciente con respecto al síntoma previo. Dentro de las complicaciones en los pacientes con angiografía o arteriografía, incluye la cefalea focal transitoria, el pseudoneurisma femoral y la hemorragia retroperitonal autolimitada. O sea, son complicaciones que se pueden manejar, leves, que no producen riesgo a la vida. Dentro de los tinnitus pulsátil, la trombotraqueopatulosa,
que estos pacientes también escuchan su respiración y cuando los ponemos en todos los síntomas, hay canales donde uno le dice que gluta, que uno cierra, siempre va a permanecer permeable, ¿ya? Y estos pacientes, pues, el manejo es indefinido, entre comillas, porque a algunos pacientes se les puede ocurrir con grasa, a otros se les puede hacer cirugía para cerrar parcialmente la trompa de Eustaquio. Dentro de la dehiscencia del canal superior, pues, esto es una incidencia muy baja, 0,6%. Todos sabemos que tiene el fenómeno de Tulio y el fenómeno de Henneberg, ¿ya? Estos pacientes hay que hacerles los potenciales miogénicos evocados, los BEMS, donde vemos que los umbrales están por debajo de 70 y habría que pedir la tomografía con cortes de 0,5 milímetros, con cortes y Stenberg, para valorar el canal semicircular. Es bien importante que el radiólogo nos mida el tipo del defecto, porque se dice que después de punto 3 los pacientes se vuelven quirúrgicos. Nosotros tenemos ya varios pacientes, no les hacemos el abordaje por fosa media, sino que entramos y tapamos la ventana redonda con músculo y un poquito de vaselina, y los pacientes se mejoran. Disminuye un poco la audición. Ya sabemos que todos los pacientes que le haga abordaje por fosa media pueden quedar con más hiporreflexia. Nosotros, nuestros pacientes, pues apenas tenemos 3 pacientes y pues no es una estadística muy grande, pero la hiporreflexia no es significativa, no la presenta. Este es un flujograma interesante, y es que todo paciente con tinnitus que le llegue a uno a un servicio de urgencias por un trauma, por un accidente de tránsito, pues habría que hacer de entrada una resonancia o una angioresonancia. Si el paciente está por la consulta externa, pues descartar trastornos de anemia, el hipertiroidismo, consumo de algunos medicamentos como los betabloqueadores, los inhibidores de la ECA, los inhibidores de calcio. Pero si uno a la otoscopia encuentra que el paciente tiene una masa retrotimpánica, pues uno estaría pensando probablemente que tenga un glomus timpánico, entonces habría que hacer un TAC sin contraste, con corte fino. Normalmente eso es suficiente para hacer el diagnóstico confirmatorio, ya que con la otoscopia y el hallazgo que se ve muy definido la lesión en el oído medio, pues uno ya de entrada dice tiene un glomus, y pudiera uno pedir resonancia si cree que tenga invasión a otro sitio. Sin embargo, nosotros con el TAC entramos a cirugía y operamos sin necesidad de resonancia. Si el paciente tiene una otoscopia normal, pero tiene más de 50 años y tiene factores de riesgo cardiovascular o tiene un soplo cervical, le vamos a pedir eco, una ecografía Doppler de carótida, para que nos valore si hay alguna alteración, alguna ateroma que está produciendo el tinnitus. Si esto es positivo, pues pedimos una angioresonancia o una resonancia, ¿sí? Para confirmar el diagnóstico y mirar cuál es la mejor posibilidad de manejo para este paciente. Y si ese paciente es candidato a algún procedimiento, pues ya hay que llevarlo a la angiografía para manejarle el tinnitus. Si este paciente tiene más de 50 años, pero no tiene factores de riesgo, y uno considera que el paciente con las maniobras tiene un tinnitus pulsátil venoso, la idea sería hacer un angiotac de vasos, un angiotac de cuello y de oído, y de cabeza y cuello, perdón, para determinar si hay alguna malformación a nivel del oído medio, o a nivel de los vasos cerebrales, o a nivel del cuello. O sea, el angiotac, la indicación es para patología venosa. La angiografía o la resonancia es más para patología arterial. La angioresonancia tiene
sensibilidad del 80% con una sensibilidad del 88%. Entonces, cuando a mí me llegan los pacientes y el examen físico me indica que es algo que es venoso, siempre pido angiotal de cabeza y cuello para valorar, vuelvo y repito, la parte venosa. Si esto es negativo, pasamos a la angioresonancia, y si la angioresonancia tampoco me confirma, le pido ya la angiografía ya, y cuando se le hace la angiografía ya es para manejo de la patología que esté presentando el paciente. Bueno, en este artículo ellos hacen una revisión y muestran sus resultados e indicaciones en el manejo del estén en pacientes con tinnitus pulsátil intratables, donde ellos dicen que no existe un estándar actual para la colocación de un estén en un paciente que tenga una estenosis o una malformación vascular como resultado de la hipertensión intracraneana idiopática. Tienen los criterios para colocar un estén en un paciente con hipertensión intracraneana significativa, y es que la presión sea mayor de 10 milímetros a nivel del área de la estenosis y que esa estenosis de ese vaso sea mayor del 50% para la colocación de un estén. Después de que, acordémonos que normalmente los pacientes con hipertensión endocraniana benignas se les da manejo médico con con diuréticos para disminuir la presión. Cuando esto no resulta, pues, y el paciente tiene este tipo de patología, lo ideal sería ponerle un stent para ayudarle un poco, sobre todo a mejorar el pito o el tinnitus que se presenta en el 65%. Y aún está controvertido el stent, ¿sí? En pacientes con malformaciones sin hipertensión endocraniana. Sin embargo, nuestros pacientes que tenemos en 40 pacientes, a todos les colocamos stent en las estenosis y en las malformaciones, y los pacientes se mejoran de su tinnitus pulsátil y mejoran su calidad de vida con el THI que les hacemos. Contraindicaciones para hacer un manejo con stent sería la hipoplasia del seno simultáneo contralateral o pequeños hemangiomas petrosos, como una contraindicación por riesgo de hipertensión intracraneana. O sea que cuando tenemos este tipo de lesiones en el lado contralateral, es cuando decidimos tal vez de manejarlos con nimodipino. El nimodipino, este tipo de patologías de tinnitus pulsátil, disminuye, mas no lo quita, ya que el riesgo de cirugía, de poner un stent es muy alto para estos pacientes. Bueno, este es un caso clínico que operamos hace unos 5 meses. Como ustedes pueden ver, tiene un divertículo del seno simultáneo donde rompió la cortical completamente. La paciente tiene 40 años, desesperada, y aquí les muestro lo que le hicimos. Aquí quitamos la cortical del hueso temporal y la tenemos guardada porque la vamos a usar. Empezamos a esqueletonizar el seno, ahí lo pueden ver. Violáceo, después de que lo esqueletonizamos, la cortical que sacamos la metemos por debajo del seno sin ocluirlo completamente, porque si se ocluye completamente el seno puede producir hipertensión endocraniana, puede producir muerte, puede producir cualquier otra patología asociada. En vez de mejorarlo, lo estamos empeorando. Entonces, lo que hicimos con esta paciente fue colocar una cortical por debajo, donde para ocluir el seno parcialmente, y alrededor pusimos un poquito de cera, ¿sí? Porque tenía un poquito de sangrado, pero lo rellenamos con hueso, con bon paté, y lo cerramos, y la paciente, cuando despierta de cirugía, sin sintomatología, muy contenta, y lloraba de la felicidad porque logramos erradicar su síntoma, y era por ese divertículo de gran tamaño. Vuelvo y repito, es una patología que solamente la veo en mujeres, y este es el manejo de los divertículos quirúrgico.
Bueno, están viendo el video y ahí terminamos, cerramos y ese es el primer caso. El segundo caso que les voy a mostrar es una paciente de 40 años que nos consulta por un tinnitus pulsátil. Le hacemos no mejora con las maniobras para pensar en algo vascular inicialmente de oído. Con una tomografía normal le pedimos una resonancia y como ustedes pueden ver aquí tiene una aneurisma de la vena de Galeno, que es una urgencia médica. Esta paciente fue valorada en la mañana y en la tarde ya estaba embolizada, ¿sí? Por el riesgo de muerte. Y aquí está el resultado, aquí está la embolización de esa paciente donde estaba la lesión. Y con esto la paciente se le quitó el pito, ¿sí? Se le quitó el tinnitus y se le salvó la vida. Y les quiero mostrar los tinnitus mioclónicos. Los tinnitus mioclónicos, cuando uno hace la revisión de la literatura médica, no hay una etiología contundente que diga es producido por esto o lo otro. Ahora que estaba hablando con la doctora Rodríguez, me dijo que tenía un paciente con patología reumatológica. Entonces, esta paciente del lado izquierdo es una niña de 7 años, ¿sí? Es una niña de 7 años, donde tiene este tinnitus mioclónico, ustedes lo pueden ver, un tinnitus mioclónico, y solamente se presenta cuando el paciente abre la boca, solamente. Y este aquí de la izquierda, de la derecha, tiene 30 años, me llegó hace 2 meses y tiene este tinnitus. Y escuchen cómo suena. Este es un tinnitus que solamente se presenta cuando el paciente abre la boca. El manejo de esto en la literatura médica de esta patología es colocando botos a nivel del paladar blando para que bloquear el tensor del velo del paladar, que es el que más está comprometido en estos movimientos mioclónicos. Pero ninguno de los dos pacientes quiso botos. Entonces decidí ponerle, por ejemplo, a la niña media tableta de Nimotoc en la mañana y media en la noche, y al adulto le estoy dando Nimotoc cada 12 y han vuelto los pacientes, el tinnitus ha disminuido, no lo hemos quitado completamente. O sea que todos estos tinnitus pulsátil y mioclónicos, si uno los manejara con Nimotoc, es una ayuda, no lo quita, pero sí les disminuye y puede mejorar mucho su estado de angustia. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante. La verdad es que el tinnitus pulsátil siempre nos hace estudiar más y revisar más a nuestros pacientes. Y creo que algo que es muy, muy rescatable de todo lo de su plática es la exploración física. Entonces, dedicarle el tiempo a que los pacientes exploren sus síntomas, toquen el cuello, se vayan a casa con tarea y nosotros darles ese tiempo en la consulta de poder evaluar, realmente nos da una muy buena orientación hacia dónde va dirigido esto, si es venoso o arterial, y eventualmente poder dirigir también los estudios de imagen para pues, no sobregastar los recursos que tenemos. Pues Correctamente. muchas felicidades. Tengo algunas preguntas. Aquí también en el chat empiezan a haber bastantes preguntas y muchas felicitaciones desde Campeche, Ciudad del Carmen, el doctor Ulloa. ¿Sabe cuál es la dosis de Botox que es recomendada para el mioclonus? Mira, nosotros normalmente usamos una dosis de 0.2 unidades. Okay. A nivel del paladar blando, 0.2 en cada lado. Y vamos viendo la evolución porque tampoco se puede bloquear completamente el paladar,
porque no va a ser insuficiencia palatina y va a regurgitar y bueno, se va a armar el problema más grande. Entonces tenemos que usar dosis muy bajitas y se coloca a nivel del velo del paladar. Cuando uno hace la NAS, uno ve dónde está insertado el tensor y ahí mismo se coloca a esa distancia para poder agarrar ese, porque el tensor es la causa más común de mioclonía, ¿no? Del paladar. Entonces ahí se coloca en cada extremo y vamos viendo la evolución. ¿Y en Sin el mismo exagerar. tiempo lo hace bilateral o lo hace unilateral y luego a lo mejor a la semana el lado contralateral? Yo lo hago bilateral. Bilateral. Le pongo a los dos extremos punto 2 y lo cito a la semana a ver cómo va. Si yo veo que necesito otro poquito, le pongo otras 2.2 unidades hasta lograr que ese paladar deje de moverse, ¿no? Pero uno no puede, o sea, en la primera puesta darle, porque uno no sabe si le está poniendo mucho y va a quedar con insuficiencia palatina. Y eso después, en vez de mejorarlo, es un problema, ¿no? Temporal, pero es un problema. Bastante incómodo. Perfecto. También saludos aquí desde Villahermosa y lo felicitan. Déjenme. Mónica, no sé si le puede comentar algo al doctor, una pregunta. Adelante, adelante. Doctor, ¿qué tal? Pues felicidades por la plática. Yo creo que es bastante didáctica y es algo que siempre pues, te tienes que enfrentar con el paciente. A veces en nuestros países, que a veces los pacientes no tienen suficiente recurso como para hacer todo y me gustaría que llegara el paciente y decirle, quiero una angiorrezo, una angiotac, un ataque de oído, un ataque de cuello y pues me encantaría, ¿no? Y me encantó, es justo ese algoritmo que usted decía, porque siempre cuando se sienta con el paciente siempre estoy con eso. ¿Cuál pido? ¿Cuál pido? Porque también el paciente si pides mucho, pues al menos en el medio privado en México y bueno, y también en el medio público, porque ahorita estoy en un lugar que es medio privado, medio público, pues se te puede ir, ¿no? Entre que pides uno y pides otro. Entonces siempre estoy ante esa duda cuando me enfrento con acúfeno pulsátil y me gustó mucho el algoritmo que usted nos comentó. No sé si tenga que decirnos un comentario de eso, de cuándo pedir una angiotac, cuándo pedir. Bueno, entonces voy a repasar una cosa. Lo más importante es cuando tenga el paciente pues, en su consulta una buena historia clínica y lo otro el buen examen físico. Como les digo yo, cuando el paciente, por ejemplo, tiene un tinnitus izquierdo, entonces yo le hago rotar la cabeza hacia el lado izquierdo, entonces ya está desapareciendo el tinnitus o está disminuyendo, pero si yo le hago presión por detrás del externo y no mejor y no cambia, pues entonces ya estoy pensando que es algo venoso. Lo mando a la casa y, y cuando le hago que gire la cabeza para el lado contralateral, pues aumenta el flujo y aumenta el tinnitus, ¿ya? Y le mando a decir, o le digo que cuando esté en su casa de noche se haga presión por debajo del ángulo de la mandíbula y va a desaparecer. Entonces, cuando uno cree que es venoso, es mejor pedir un angiotac o un TAC, porque el angiotac es más para patología venosa. La patología venosa es más común que la patología arterial, ¿ya? Entonces, el angiotac de cabeza y cuello nos va a ayudar a identificar si tiene un divertículo, tiene una discencia o una estenosis, ¿ya? Si eso es negativo, ya habría que pensar en una angioresonancia o en una resonancia. Y si esa es negativa, habría que mandarlo a la angiografía. La angiografía se hace de último porque es invasivo y tiene riesgo. En cambio, estos exámenes no son de riesgo. Y si tiene un divertículo, usted lo opera y ya le soluciona el problema al paciente. ¿Ya? Sí, Pero muchas gracias, doctor. básicamente la angiotac es el examen ideal para todo paciente con tinnitus. ¿Y cuál sería en su experiencia? De origen venoso, si indica uno que es más venoso que arterial. Excelente. ¿Cuál sería en su experiencia el acúfeno pulsátil más común en su práctica clínica? En su experiencia, ¿cuál es el que más se ha enfrentado usted? Pues mira, la verdad, lo que más veo yo, porque en estos 40 pacientes que tenemos, lo que más vemos es estenosis del seno. Qué interesante. Es lo que más vemos. Wow, muchas Es lo gracias. que más vemos. Interesante. El divertículo lo vemos muy poco y como les digo, hay pacientes con divertículo que no tienen síntomas, yo no les digo nada para no producirles cambios mentales y después se vuelvan intensos.
Sí. Sí, yo creo que se catalogaría como un hallazgo, ¿no? Un hallazgo y simplemente Exacto, se una maneja llave como tal. ambiental y Ujú. no se debe nada. Correcto. Excelente. Gracias. Ujú. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Eh, Doctor, buenas noches. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias Eh, a usted. el acúfeno, pues siempre ha sido un síntoma que puede estar asociado a muchísimas enfermedades otológicas y no otológicas. Y estamos acostumbrados por la mayor frecuencia de los acúfenos subjetivos, pues que son los que se presentan, que también, bueno, son un dolor de cabeza. Y a veces cuando pensamos en un acúfeno pulsátil o el paciente nos refiere el acúfeno pulsátil, sentimos que podemos estar en un mejor camino porque podemos encontrar una etiología. Sin embargo, no siempre esa etiología puede ser tratada, puede tener un buen resultado, pero también en algunos casos, a pesar de ser un acúfeno pulsátil, no encontramos la causa orgánica del acúfeno y pues caemos en esta misma situación de no tener mucho que ofrecer a un paciente. En esos casos en los que ha sido ya estudiado y no se logra detectar la causa, y tal vez solamente por la edad, inclusive sin un ultrasonido vascular de cuello anterior o posterior, no encontramos algo evidente. ¿Qué sugeriría que pudiéramos dar de tratamiento a sus pacientes? Vuelvo y le repito, yo tengo mucho paciente con tinnitus que no le hemos podido encontrar la causa o que no quieren tratarse la causa. ¿Ya? Hay pacientes que les da miedo. Hoy tuve una paciente que tiene un tinnitus y no puedo saber la causa porque no se quiere hacer la angiografía. Le mando Nimotop 30 miligramos cada 12, le disminuye, no se lo va a quitar, pero le disminuye. Entonces el paciente cuando vuelve a donde uno dice, doctor, he mejorado, ya no me molesta tanto, ya lo puedo manejar y ya, porque si no hay una causa aparente hay que darle Nimotop como un vasodilatador, un calcio antagonista para que produzca la relajación del músculo vascular y disminuya la tensión. Específicamente, la experiencia es con nimodipino, con algún Sí, otro no, vasodilatador o calcio antagonista, ¿no tienen no, mi resultado? experiencia solamente está con el nimodipino de 30 cada 12. Yo lo manejo así y los pacientes, vuelvo y les repito, los cito al mes y ya están más tranquilos, ya no los oyen, ya no lo oyen tanto y son pacientes que a veces uno no les encuentra la causa, ¿no? Algunos otros factores que se puedan tratar de controlar del estilo de vida, del peso, pueden ser útiles en estos casos. Pues es que dentro de lo que si uno no encuentra un tinnitus de aquí para arriba, hay que empezar a ver si tiene algo de aquí para abajo, que acuérdense que esos tinnitus producen turbulencia y esa turbulencia produce una vibración que llega a la cóclea. Entonces si uno no encuentra una causa de aquí para arriba, hay que mirar que no tenga algo por aquí cardíaco y también mirar a ver hasta dónde uno pudiera determinar la causa que de pronto, entre comillas, uno no la ha visto, ¿no? Ok. Habla de usted para la exploración, que los otorrinos que a veces tenemos olvidado, el estetoscopio, pues Sí. lo debemos de usar obviamente en el cuello, retroauricular, ocular, pero Y también, les va a recomendar otra cosa, perdón que le interrumpa, les va a recomendar otra cosa. Yo a veces a esos pacientes los llevo a las cabinas de audiología y me encierro con ellos en una cabina amortiguada y les pongo hasta el oído y uno los escucha y les pone el fonendo y también los escucha. quizá en esa parte era a lo que iba. En algunos textos está descrito el acufenoscopio, que sería una adaptación del estetoscopio colocándole una oliva donde habitualmente utilizamos la campana. Creo que Ajá. pocos hacemos caso de eso o a veces implementamos artesanalmente el instrumento
pero cuando lo llegamos a colocar y encontramos un paciente que realmente tiene un acúfeno objetivo, pues es muy interesante poderlo escuchar. ¿Qué opina usted del acufenoscopio? Pues mira, yo le voy a decir lo siguiente, si usted en el examen físico está pensando en algo vascular, si cree que es más venoso, yo creo que no tiene mucha relevancia el equipo. ¿Por qué? Porque hay que hacerle un estudio para identificar la causa. Entonces, yo uso el fonendo con la campana, ¿sí? Y lo oculto. Si yo no lo encuentro y tengo la posibilidad de meterlo a la cabina de audiología, lo meto y ahí en algunos casos lo encuentro. Si no, yo estoy pensando que es algo venoso, pido el angiotac y con eso me voy y con eso determino si hay o no. El acufenómetro, pues no sé qué tanta sensibilidad tenga, no lo tengo, no lo uso. Yo creo que más que la clínica y el examen físico nos puede guiar más o menos de qué podemos tener, a qué nos estamos enfrentando y se pudiera más bien pedir un estudio que nos apoye a hacer un diagnóstico más rápido y más seguro y más certero. Tenemos varias preguntas del público. Aquí tenemos una, si tiene alguna o ha encontrado alguna asociación de acúfeno pulsátil con disfunción de la articulación temporomandibular. Los tinnitus por disfunción de ATM son tinnitus no pulsátiles, la mayoría que tenemos. La mayoría que nosotros tenemos los mandamos al ortodoncista, no al maxilofacial, porque acuérdense que los trastornos de ATM son de mordida y el maxilo no maneja la mordida. El maxilo lo único que va a hacer es infiltrarlo. En cambio, el ortodoncista nos va a decir si necesita tratamiento de ortodoncia o necesita una placa. Entonces, todos mis pacientes que tengan ATM, de ATM los mando a odoncista para que le corrija la mordida o les ponga una placa miorrelajante. No he visto el primer paciente, eso se llama el síndrome de Costen. El síndrome de Costen da un tinnitus no pulsátil, un tinnitus subjetivo que se asocia a trastornos de la articulación temporomandibular con plenitud óptica. Claro, en general, en Costen es lo que vemos, ¿no? Un acúfeno no pulsátil es el que, no pulsátil, correcto. Que puede estar asociado. Viendo el caso que presentó con el divertículo sigmoideo, en ocasiones, en cirugía, cuando estamos realizando cirugía mastoidea, exponemos el seno sigmoides y a veces decimos, bueno, es una dehiscencia menor a 1 centímetro, menor a 5 milímetros. No le hacemos mucho caso y a veces la dejamos sin cubrir, sin hacer alguna otra situación. Y en general no encontramos que los pacientes se quejen de algún tipo de acúfeno. Correcto. De acuerdo. Y habitualmente cuando tenemos alguna dehiscencia mayor a los 10 milímetros, al centímetro, o que realmente hubo una laceración del vaso, pues bueno, si hacemos alguna reparación. ¿Usted ha notado, o realmente en dehiscencias menores de 10 milímetros, hace la reparación o es variable? No, mire, yo estoy de acuerdo con usted. Uno a veces hace dehiscencias de los senos. ¿Por qué esos pacientes no les da síntomas? Porque no tienen una estenosis del seno transverso o del seno sigmoideo o el bulbo de la yugular del lado contralateral no es hipoplásico, está en un término medio, entonces no va a ser una hipertensión. ¿Ya? Por esa razón, la mayoría de esos pacientes que uno opera, yo no les hago nada. Si yo expongo el seno, se queda el seno expuesto. Es más, tuvimos un paciente, mi doctor, en el cual el seno era tan procedente para el implante coclear que tuvimos que esqueletonizar el seno, reducirlo para poder hacer la timpanostomía posterior y el seno, pusimos el implante y el seno quedó todo expuesto y así, y cerramos y el paciente hoy no presenta tinnitus, no presenta nada.
y lo tuvimos que esqueletonizar todo porque obstruía toda la mastoide. Ahora, pero es que cuando vemos un caso como el que presentó, al menos a mí me queda la idea que debería de repararlos todos los casos, ¿no? Porque no sabemos cuál de ellos pudiera estar asociado a algo Además, más, o con el esta tiempo. señora, la verdad es que esta señora, cuando me consulta a mí y yo le pedí un TAC y le veo la lesión, pues ya había roto la cortical del temporal, ya. Entonces yo la llevo y le hago la incisión retroauricular, ya estaba el seno ahí, había roto toda la cortical. Ese paciente no está ocluida 100%, porque acuérdese que si uno ocluye 100% el seno, puede producir hipertensión, puede producir hasta muerte y cambios a nivel del ojo. Entonces, tiene una presión media, no tiene una presión que ahí se ha mantenido y el tinnitus desapareció, porque es la turbulencia la que produce el tinnitus, ¿no? Pensando en paragangliomas, hizo algunas pequeñas consideraciones. En cuanto a paraganglioma yugular, ¿ha notado alguna situación con su manejo? Porque hay algunos pacientes que, a pesar del manejo del paraganglioma, persisten con el acúfeno, les queda como un fantasma el síntoma. ¿Qué nos podría comentar de eso? Mira, los timpánicos, pues el abordaje que nosotros hacemos básicamente es por mastoide y por vía, por abordaje por timpanostomía posterior, sin hacer colgajo timpanomeatal, y por ahí lo sacamos, y la mayoría de los pacientes, pues, lo único que presentan es tinnitus subjetivo, no tinnitus objetivo. Y en los glomos yugulares, normalmente cuando operamos esos C2, C3, que no se logran resecar 100% porque ya están demasiado, ya llegan casi hasta el quiasma óptico, ¿sí? Se van por la carótida para arriba. Esos pacientes, nosotros, ¿qué hacemos? Los operamos y vemos la evolución, y si no nos refieren tinnitus, pero si ese paciente le está volviendo a crecer, lo que hacemos es darle radio, gamma knife o radioterapia, y no lo volvemos a operar. Y con eso los pacientes no refieren ningún tipo de síntoma. Pero normalmente no nos refieren tinnitus pulsátil después de cirugía, porque le hacemos un abordaje agresivo, un transcoclear, un rerouting del facial, hacemos un abordaje FISB, pelamos toda la carótida, toda la yugular, ocluimos el seno simoideo arriba, casi llegando al seno transverso, y sacamos la yugular, fresamos todo eso y nos vamos pegados a la carótida, pegados hacia adelante, y sacamos hasta donde se pueda. No voy a decir que lo sacamos todo, queda, pero acuérdense que esos pacientes pueden recidivar. Y una de las formas como los controlamos con gammagrafía con optreótidos. Le hacemos gammagrafía con optreótidos y vemos si ese tumor está activo, si está creciendo, y lo más seguro es que lo mandemos a radio o a gamma knife. Y esos pacientes no nos refieren tinnitus pulsátil. Ok, Jorge, ahí en el Instituto de Neuros con frecuencia se hacen petrosectomías para diferentes abordajes, por ejemplo, y dice el doctor Francisco Hernández Mendiolea, que él es médico adscrito ahí del Instituto de Neuro, que en los pacientes con petrosectomías con seno dominante sí es común un acúfeno pulsátil, pero es poco sintomático. Él dice que es una apreciación personal. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros, las petrosectomías que hacemos, por ejemplo, para cáncer, para el cáncer las hacemos subtotales, no hacemos petrosectomías totales, y para el glomus igual. Nosotros ocluimos el seno y los pacientes nunca nos han referido que tenga tinnitus.
pero es posible. Usted sabe que en medicina nadie tiene la verdad absoluta, es probable, pero nuestros pacientes, por ejemplo, en esas petrosectomías que vamos a sacar el globus, es que esqueletonizamos todo el seno hasta el bulbo de la yugular, lo ocluimos con Surgicel, ¿sí? En la parte superior, cerca al seno transverso, y sacamos todo eso, y los pacientes no nos refieren tinnitus pulsátil, pero es posible, pero no tenemos el primer paciente, pero hay que ponerle más cuidado. Vamos a ver si aparece por ahí uno, yo te diré. Sí, fíjate que aquí en México nosotros es muy difícil encontrar el Nimotop. De pronto como que desapareció, y comenta el doctor Hernández Mendiolea que él utiliza la flunaricina, que es el Sibelium o Fazolan, el nombre comercial acá en México. ¿Tú utilizas otra cosa aparte del limodipino? El problema de la flunaricina es que ustedes saben que puede producir extrapiramidalismo, entonces por eso no lo uso. Yo solamente lo uso como prueba terapéutica para un paciente con migraña. Si el paciente tiene migraña vestibular y mejora con flunaricina, entonces se lo quito porque lo doy un mes y después le pongo otro medicamento que no sea. La flunaricina esa es como la indicación para mí en pacientes con migraña vestibular como prueba terapéutica. Pero no lo uso para un tinnitus pulsátil porque acuérdense que a veces los pacientes no mejoran y tienen que tomarlo por mucho tiempo. Entonces los efectos adversos de la flunaricina en el extrapiramidalismo, además produce ansiedad, puede producir depresión, aumenta la bulimia, ¿ya? Pero quita la migraña. Sí. Y de pronto serviría en la flunaricina para un tinnitus en un paciente muy joven, pero no sé hasta cuándo darle. Ok. Otra pregunta que nos hace el doctor, una pregunta que nos hace el doctor Alfredo Vega. Alfredo Vega es el jefe de neurotología en el Instituto Nacional de Neurología. Él dice que, ¿qué opinión tiene usted del acúfeno pulsátil asociado a compresión microvascular en fosa posterior? Pues mira, eso es casi que se puede estar asociando a alguna malformación vascular, ¿sí? Habría que, se puede presentar porque al fin y al cabo si hay una alteración de la vascularización como las fístulas arteriovenosas son una causa de tinnitus, ¿ya? Y todo lo que esté dilatado es porque probablemente tenga una estenosis que la esté ocasionando y es posible encontrarlo. Yo creería que ese paciente habría que ser muy agresivo en cuanto al abordaje. Un paciente que si con la angioresonancia pensando en algo arterial no se encuentra, habría que entrar con la arteriografía para saber si es posible manejarlo con micropartículas y poder manejar la sintomatología, pero yo sí estoy de acuerdo con él. Sí, es que se habla mucho de la descompresión neurovascular, que ponen un teflón porque hay arterias que están ahí tocando a los nervios auditivos y a veces al facial, etcétera. Eso se llama la técnica de Llaneta y Ajá, es de Janeta, la exacto. técnica de Llaneta y es colocar un silencio entre la arteria y el nervio. El problema de esta cirugía es que cuando usted toca el nervio coclear, el paciente queda sordo. Prácticamente ya quedó sordo, porque el nervio coclear es como el nervio facial, no se puede tocar. Entonces, nosotros la hacemos, la técnica de Llaneta por vía retrosimultea, se le pone el silasti, pero tengo un paciente en el cual que lo operaron en otro sitio y el silasti se le ha movido. ¿Ya? Sí. Se le ha movido. Entonces, volverlo a meter, pues digo yo, y el paciente está asintomático, pues toca volverlo a meter o mirar qué otra técnica le vamos a hacer, porque ya le han hecho 2 veces la técnica de Llaneta y no sé qué ha pasado con el silasti, pero la paciente está sorda, porque el solo tocar el nervio, el paciente ya quedó sordo. Sí, la otra situación es de que muchas veces tú mandas a hacer resonancias por otra situación al paciente y con mucha frecuencia te dicen que hay un asa vascular que está tocando al paquete 7-8 y el paciente no tiene ninguna No le hago nada. sintomatología en el 7-8, ¿no?
Entonces, ahí viene lo Exacto. controversial, ¿no? No, yo creo que, Benjamín, yo creería que eso no es controversial, yo no les hago nada, porque es que nosotros nos hacemos una resonancia y vamos a tener una asa vascular y no tenemos tinnitus pulsátil. Entonces, ¿para qué tocarlo? Sí. Con audición normal, sin tinnitus pulsátil, déjelo quieto. La otra situación es de que cuando tú le dices a un paciente que le vas a abrir el cráneo para hacer esa cirugía, pues como que ya no es tan importante el acúfeno, ¿no? Entonces, No, ya como que es desaparece difícil que se completamente. animen a hacer la cirugía para algo que también Totalmente. es verdad que igual y le puedes poner el teflón y el paciente sigue con el acúfeno, y es verdad que también hay cierto riesgo de que el paciente quede totalmente, pues, anacústico, ¿no? Sí, Claro, total. No hay sí nada que es. hacer. Y bueno, te mandan saludos del Centro Médico La Raza, el doctor Guillermo Piña y los residentes, que bueno, pues ya ves ahí haciendo guardia, muchos de ellos como tú lo hiciste ahí. Que saludes a Piña, a mi maestro Eric Piña, por sus enseñanzas. Sí, sí, sí. Este, a ver, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta que Yo creo que nada, es un quieran hacer? comentario. Yo creo que Sí, el acúfeno pulsátil, creo que más raro que me he enfrentado a lo largo de mi vida profesional es una paciente que tiene un acúfeno pulsátil, la he visto con varios médicos, no la hallaban. Revisé la otoscopia y tenía un pequeño vasito, tiene una idea así como vasito transmembrana, pero yo no estaba segura. Le hice una tomografía, ella no refería a mayor cosa, solamente me decía que tenía tortícolis y llegó hacia la consulta. Y bueno, total que le veo el vasito, le hago la tomo, tenía un plasmocitoma de hueso temporal, que de hecho invadía ambos apex ¿Tenía qué, petrosos, perdón? plasmocitoma del hueso temporal. Oh, Y yo creo maravilla. que ha sido lo más extraño que he visto en un acúfeno pulsátil. De hecho, la masa abarcaba ambos apex petrosos, se iba al seno esfenoidal y de hecho la biopsia la tomé el seno esfenoidal porque estaba Ok, completamente lleno, o sea, totalmente que no tenía relación, pero lo más diferente de este caso es que la paciente tenía una tortícolis porque tenía involucro C1, C2. Era una cosa gigante, sin embargo la paciente llegó nada más por acúfeno pulsátil. Y la volví a loca. increíble. Desafortunadamente sí. Yo creo que eso fue lo más raro. No sé si usted ha tenido algún caso así. De hecho, este caso fue publicado, creo que esto lo tenemos en la revista chilena de otorrinolaringología. También si alguien lo quiere leer. Pero sí, fue algo muy interesante y pobre paciente, porque sí recibió radiación, quimio, finalmente no toleró la quimio y finalmente, pues al final tenía destruido completamente las cervicales, estaba usando un collarín rígido y finalmente falleció con los tratamientos, ¿no? Eso fue algo muy triste, pero sí, yo creo que escuchar a tu paciente es muy importante. Creo que el acúfeno pulsátil debe resonar todas las alarmas, ¿no? Cuando estés con un paciente y acúfeno pulsátil Correcto. y debes de empezar a decir, ¿sabes qué? Cada vez que yo lo escucho en la consulta lo voy a encontrar, lo voy a buscar, lo voy a encontrar y le voy a decir qué es. Pero esta cuestión de elegir qué estudio es el mejor, que sea costo-beneficio, ese es el gran dilema siempre en la consulta. Siempre va a ser el dilema, pero hay que empezar por los menos invasivos y por el que Así uno es. más piense según el examen. Como les digo, también lo de la licencia de canal superior, yo, por ejemplo, no hago fosa media, sino que voy tapando la ventana redonda. Entonces, se le quita el vértigo y además no queda con hiporreflexia y el paciente anda tranquilo, con su ventana arriba y otra abajo. Entonces, eso es una alternativa bien interesante para esos pacientes con tinnitus pulsátil. muy bien. La otra situación son las pacientes que tienen obesidad mórbida, ¿no? Que también se han relacionado que tienen acúfeno pulsátil por una cranohipertensión, ¿no? O un pseudotumor cerebri también a veces ocurre, ¿no? Exactamente, ¿Tú las qué experiencia has chaparritas. tenido con esos pacientes? ¿Cómo? Con los pacientes con obesidad mórbida que
que hablan de un acúfeno pulsátil. ¿Cómo? Se cayó. Ay, perdón. No sé si me escuchas. Ya. ¿Ya? Comentaba que hay pacientes que tienen obesidad mórbida y muchas veces esto también se relaciona con acúfeno pulsátil. ¿Tú qué experiencia has tenido en relación a eso? Vuelvo y le repito, todos esos pacientes con hipertensión benigna endocraniana, el manejo inicial es médico, ¿no? Diuréticos y medidas para disminuir la presión, bajar de peso y todo este cuento. Cuando ya estos pacientes no mejoran, sí ya hay que empezar a ver qué más se le puede ofrecer, qué otro tipo de manejo. Y normalmente estos pacientes tienen cefalea, trastornos visuales y el tinnitus, ¿no? Que es lo que está. Estos pacientes tenemos apenas 3 casos de los 40 a los cuales le hemos expuesto un stent para quitarle la sintomatología del tinnitus y seguir con el manejo que le hace neurocirugía para este tipo de patología, ¿no? La derivación y todo este cuento, los diuréticos, y ya ahí se lleva la paciente, no hay más para ofrecerle, ¿no? Sí, muy bien. ¿Algún mensaje que le quisieras dar al final a los asistentes en relación a este tema tan interesante? Pues a ver, el mensaje sería primero que hay que escuchar al paciente, dejarlo que hable, interrogarlo después, de acuerdo a lo que le vaya diciendo. 2, hacer un buen examen físico con maniobras semiológicas para llegar a un probable diagnóstico en cuanto a si es vascular, venoso o vascular arterial. Y si usted tiene la certeza que es más venoso, pues hacer un angiotac. Y si usted cree que es más arterial, hacer la angioresonancia o una resonancia. Y de acuerdo a los hallazgos, mirar a ver con qué más podríamos seguir, porque si hay una malformación en la angiotac, una malformación en la angioresonancia, hay que proponerle a la paciente si es de cirugía o es de angiografía, ¿ya? De acuerdo a lo que uno vea, entonces usted le dice angiografía para manejo o cirugía para manejo. Normalmente hoy todas las malformaciones vasculares se manejan con angiografía, con stent, ¿sí? La mayoría con menos riesgos, menos complicaciones y mejor evolución. Entonces, casi todos nuestros pacientes son manejados con stent. Muy pocos los pacientes que operamos. Solamente operamos los glomus y los divertículos. ¿Sí? Son los que estamos operando básicamente. No más, los demás los manejamos con stent. Pues muchas gracias por esta muy instructiva plática que nos has dado, Jorge. Hay muchos saludos y felicitaciones desde diversas partes de América, desde Argentina, de Centroamérica, de México. Mucha gente en la raza que pues bueno, se conectó a esta plática. La verdad te lo agradezco mucho y pues bueno, estás haciendo cosas muy interesantes tenemos para la próxima de pronto les tengo el implante de tallo cerebral que no lo hemos podido hacer por unos pequeños inconvenientes administrativos, pero ya tenemos 2 casos para implante de tallo cerebral que los vamos a hacer ahorita. Y de pronto les participo para que vean el proceso, el procedimiento, cómo se hace y todo lo que va con ese tipo de patología, colocando el implante de tallo cerebral que vamos a hacer por primera vez. Sí, Estarán invitados. Precisamente me robaste la idea porque pues la otra vez que platicamos que me decías del implante en tallo cerebral, creo que eso va a ser pues algo muy, muy atractivo y muy útil para todos conocer eso. Hasta donde yo sé, aquí en México pues no se ha podido hacer el implante en tallo. Me decías que en Colombia creo que llevan como 2 o algo así, ¿no? Ya llevan 2, llevan 2. 2. Y van a ser otros 2. Entonces, pues, híjole, la verdad es que, pues, sí te lo agradeceríamos que nos
hicieras partícipe de todo el Claro, protocolo yo y les todo voy lo que van a hacer. El protocolo ya lo tenemos hecho, pero el día que vamos a ponerlo, yo les doy la invitación y les doy un link para que ustedes vean la cirugía en directo, pues si quieren. Claro que va a ser aburridora porque son por ahí 8 horas, aburridora, pero bueno, ahí estamos para aprender, para eso estamos. Todos vamos a aprender, es algo nuevo para todos, ¿no? Y los invito también para que ustedes, por favor, tengan en cuenta que el doctor García Lara me habló sobre los tinnitus subjetivos. Lean un poco a ver qué opinan ustedes sobre la estimulación cerebral profunda del ganglio geniculado, del núcleo caudal para tinnitus subjetivo con estimulación cerebral profunda. Entonces, les dejo esa inquietud también para ese tipo de tinnitus, a ver qué opinan. Nosotros tenemos 4 casos, pero ahí vamos. Ustedes verán qué opinan. Yo no estoy diciendo que sea la panacea, pero léanlo y después platicamos y quiere hablamos de eso, de estimulación cerebral profunda para tinnitus subjetivo, estimulando el núcleo caudado. Excelente. No, pues ya te comprometemos con lo del implante en tallo pero cerebral. léanlo primero y hablamos luego, con gusto. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, con mucho gusto para todos. Muchas gracias por la invitación. El doctor García, un abrazo de amistad, un abrazo para todos los que han participado de esta actividad. La doctora Rodríguez, un placer volverla a ver, que quiero comunicarme con usted para hacerlo de genética, a ver si hacemos algo importante, que lo estamos haciendo ya. Y muchas gracias a la doctora Celis, al soporte, a Rosario, el doctor García Lara. Un abrazo para todos y bienvenidos a esta ciudad cuando quieran venir. Me dicen para programar unos 20 implantes en la semana y hacerlos todos. Y para que ustedes los hagan también con gusto. Los dejo operar. Muchas gracias, Jorge. Y pues bueno, sin más, pues despedimos esta sesión. No sin antes, la doctora Rodríguez, que es la coordinadora académica, nos va a hacer algunos anuncios. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, nos encantará verlos el próximo mes. El próximo mes, el 25 de agosto, tenemos al neurocirujano, que es el doctor Sergio Moreno Jiménez, un neurocirujano muy prominente aquí en nuestra ciudad y de nuestro país, que hablará de radioneurocirugía como tratamiento del schwannoma vestibular y del glomus. De coordinadores vamos a tener a gente con mucha experiencia también del país, dentro de los que se encuentran el doctor Pane, la doctora Palma, el doctor García, el doctor García Lara, el doctor Cisneros. Entonces creo que va a ser otra noche muy cálida y de muchísimo aprendizaje. Y también recordarles que en septiembre empezamos nuestro diplomado de vértigo. Los links se los podemos hacer llegar, con todo gusto escríbanos y les hacemos llegar el link para las inscripciones. Es un diplomado que van a ser varios meses, ponentes nacionales de altísimo nivel y vamos a estar abarcando muchos temas, etiologías, tratamientos, cosas muy novedosas y estaremos muy contentos de que se unieran a este diplomado con nosotros. Pues buenas noches y terminen de disfrutar este lindo verano. Hasta luego. Gracias. Chao. Adiós. Gracias, adiós.